Pozdravljeni na pogovoru z baskovskimi ilustratorji Mikelom Valverdejem, Ibanom Barrenecheo in Joaquino Micheleno. Naj jih uvodoma na kratko predstavimo. Mikel Valverde se je rodil v Vitoria-Gasteiz, kjer tudi živi. Ilustraciji se je začel posvečati prek stripa. Izdal je več avtorskih in ilustriral vrsto drugih slikanic. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad, baskovskih, španskih in mednarodnih. Valverde je v Sloveniji najbolj prisoten baskovski ilustrator. Spoznali smo ga z ilustracijami slikanic o Joni Juana Cruza Igrabideja ter knjig o šoli, kratkoproznih besedil, ki jih je napisal Bernardo Očaga. V tisku pa je njegovo prvo avtorsko besedilo, ki ga je opremil z ilustracijami, to je Nika Velikanka. Iban Barrenechea se je sprva posvečal grafičnemu dizajnu. Po letu 2010 pa se večinoma ukvarja s pisanjem in ilustracijo, pri čemer pogosto sam pripravi tako besedilo kot likovno opremo zanj. V slovenščini najdemo zgolj eno njegovo avtorsko slikanico, to je Mizarjeva zgodba, ki jo je izdala založba Malinc. Knjiga je dobila vrsto priznanj v Španiji, premijo Libro Quirico, Baskiji, Euskadi, Braziliji, FNLIH, Italiji, Literatura Ragazzi, letos pa še slovensko Zlato hruško. Joaquin Michelena se je rodil v Baskiji, v Donosti, študiral slikarstvo v Bilbao, 10 let je delal kot učitelj in v tem času začel ilustrirati. Od leta 1995 živi in dela v Nemčiji. Sodeloval je z velikimi španskimi in drugimi mednarodnimi založbami, ne le kot ilustrator, pač pa tudi kot avtor besedil. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad, slovenski bralci pa ga bomo kmalu spoznali kot ilustratorica slikanice, katere besedilo je napisal Peter Svetina. Pues es una gran alegría poder saludar entre nosotros a Joaquin Michelena, Mikel Valverde y Iban Barrenechea. Son 3 ilustradores que vienen del País Vasco y, claro, estamos participando de una manera virtual en la Feria del Libro de Ljubljana. Bueno, quería empezar nuestra charla con una anécdota que quiero compartir de un ilustrador esloveno. En una entrevista dedicada a literatura infantil y juvenil, él escribió un artículo diciendo que era para él muy desagradable participar en una de las charlas sobre los libros, en una presentación del libro, en el que al autor del texto se le preguntaba un montón de cosas relacionadas con el libro, mientras que a él pues le estaban preguntando qué había desayunado, qué tal, qué cosas había hecho a lo largo del día y todo esto. Entonces salió muy enfadado de la entrevista, ¿no? Pero luego se dio cuenta de que en realidad nos cuesta mucho hablar con los ilustradores y preguntar cosas de contenido, porque simplemente desconocemos este mundo del arte, ¿no? Así que mi primera pregunta está relacionada con esto. ¿A vosotros, como ilustradores, os han prestado suficiente atención? ¿Habéis tenido quizás alguna experiencia similar? ¿O cómo os ha ido hasta ahora? Bueno, empiezo yo. Sí. En mi caso, yo creo que sí. Nunca me han preguntado por lo que he desayunado, pero sí que se hace igual demasiado hincapié en la parte externa, ¿no? En la técnica, por ejemplo. Si no te preguntan cosas con la técnica, parece que es más importante saber qué marca de papel o qué pinturas o qué programa o qué tableta gráfica utilizas que hablar sobre el fondo, que en realidad es lo que importa, ¿no? También depende cómo se plantee cada uno esta profesión, pero yo veo la ilustración más como una forma de contar historias. Entonces, para mí, toda esa parte de la narración visual me parece mucho más interesante y que da muchísimo más pie para hablar y para transmitir que el tipo de papel que utilizas, ¿no? Yo, desde luego, si me encontrara un día, si pudiera resucitar a alguno de mis artistas, de mis ilustradores favoritos, lo último que les preguntaría es que, no sé, qué materiales utilizan, ¿no? Me parece mucho más interesante lo que hay detrás. Y yo sí que veo que es una cosa que sí, que se pregunta muy poquito, que sí que se queda un poco todo en la parte de la superficie de lo que se ve. Mikel, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, yo hay un punto en el que estoy de acuerdo. Globalmente, en el marco estoy de acuerdo con Iván. Es un poco la sensación de tomar la ilustración como el adorno,
como el adorno, como la golosina, en la parte, como un adorno, sin más. Entonces, en ese sentido, sí, me ha ocurrido igualmente en otros términos, ¿no? Y sobre todo el tono, ¿no? ¿Y esto con qué lo haces? ¿Con la mano o con ordenador? Es siempre eso, ¿no? La mano con acuarela, vale. Y ahí se queda muy superficial en ese sentido. No va un poquito más allá. Yo en ese sentido, bueno, difiero lo de Iván, como trabajo mucho manualmente, sí que tengo esa curiosidad a veces del material, aunque no le doy demasiado valor, sí que soy un poco tiquismiquis. Lo que también yo he vivido, yo sí, bueno, comentando esto, sí que volviendo un poco al inicio de la pregunta, en cuanto a cómo te has sentido tratado al principio, sí que yo creo que hay una diferencia desde hace 20, 30 años a ahora. De que al principio, bueno, hace 30 años no se participaba ni siquiera en derechos de autor porque no eras considerado. Sí que era como un apéndice. Luego, poco a poco, sí que se ha ido valorando el trabajo, tal vez en ciertas editoriales, pero en el público en general se queda un poco, insisto, como el adorno. Aunque también, yo he llegado a ver, yo también coincido con Iván en bastantes cosas. También yo, mi razón de ser de ilustrador es para contar historias. Yo, de hecho, empecé dibujando cómic y he derivado contando mis propias historias, dibujándolas. Pero luego también a veces veo como ahora se dice que hay como un boom de ilustración, como que la palabra ilustración está continuamente. También he visto lo contrario, también veo un peligro pasarse al otro extremo, ¿no? Como ver, pues bueno, unas ilustraciones y ya habrá historia, ¿no? Da igual la historia, lo importante es que estéticamente sea atractivo y da igual la historia. Bueno, yo siempre hablando en el marco del libro ilustrado, de la literatura ilustrada, que es donde desarrollo mi trabajo, lo del cartelismo, etcétera. Pero bueno, yo he visto esa sombra también, aunque he visto muchísimo más esto que hemos comentado. Esa sensación de adorno, como de engañar a los niños para atraer por medio de dibujos y ya está, pero tú eres un apéndice. Sí. Bueno, por completar lo que decían Miquel y Iván, como decía Miquel, bueno, si se trata de engañar a los niños y si lo hiciéramos bien, pues aún sería un logro. Lo que pasa es que no nos consideran ni buenos engañadores. Bueno, volviendo a la pregunta del principio, claro, lo que pasa es que la mayoría de los que nos preguntan, que son, digamos, periodistas, por ejemplo, o quien más, quien menos, ya conoce el mundo del autor, del escritor, si es que por comparar con alguien, pero pocas veces a un ilustrador lo entrevista otro ilustrador. Entonces, muchas veces te da la impresión de que no sabes de qué estamos hablando. Y al final, que te pregunten lo que has desayunado esta mañana, bueno, si el entrevistador no tiene idea, no me parece mala manera de introducirse en el mundo del ilustrador. Al fin y al cabo son temas plásticos, estéticos, que quién sabe dónde iría a parar eso. Lo que yo he conocido es, bueno, yo no he conocido otra cosa, que el que entrevista o el que pregunta no sepa de qué habla y que te pregunten cosas como, o como decía Iván, qué papel utilizas, cosa que no debería importar a nadie, o cosas del tipo, ¿cómo empezaste a ilustrar? Preguntas de estas que no se sabe qué se pretende con esto. Yo, si entrevistara a otro ilustrador, aparte de preguntas que nos interesan a los ilustradores, como por ejemplo, ¿cuánto dinero te queda en tu cuenta? O cosas así, pues, claro, el tema sería, como decía Iván, ¿cómo es tu mundo? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa por dentro de tu cabeza cuando dibujas? ¿Eso que dibujas de verdad pasa dentro de tu cabeza o andas de fracaso en fracaso? Cosas así, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que como somos unos pájaros un poco rarillos, pues hay poca gente que utiliza nuestro lenguaje. Entonces, cada cual
aborda este mundo como puede. Entonces yo me quedaría con el periodista que preguntaba por lo del desayuno o lo de la... Sí, sí, no me parece mal entrar de esa manera. Sí. No, es que pregunto, claro, precisamente porque yo también al prepararme para esta entrevista estaba pensando cómo abordar el tema. Y sé que cuando he hablado con los ilustradores, o sea, me he dado cuenta de lo poco que sé sobre la ilustración, ¿no? Y en este sentido, agradezco, por ejemplo, los estudios de María Nikolaeva, que son estudios que también desde el punto de vista de los expertos de literatura infantil y juvenil, pues habla simplemente sobre el álbum, pero, o sea, hablando sobre los dos códigos, ¿no?, de comunicación, o sea, tanto del texto como de la pintura, de la imagen, ¿no? Y, por ejemplo, yo con Nikolaeva sí he ido aprendiendo, ¿no? O sea, sigo aprendiendo, o sea, cómo hay que leer las imágenes, ¿no? Cómo interactúa el texto con la imagen, ¿no? O sea, ¿vosotros podéis darnos algún consejo, bueno, opinar sobre simplemente cómo hay que hacerlo para hacerlo bien? Venga, Iván. No sé, ojalá lo supiera. Es que esto es un aprendizaje continuo y es, no sé, a mí es algo que me apasiona, ¿no? El mundo de la narración visual, ¿no? Y es, por ejemplo, yo he aprendido mucho, y bueno, intento aprender viendo cine mudo, por ejemplo. El cine mudo me parece un medio que trata de contar historias visualmente utilizando textos lo menos posible. Se puede prescindir de ellos, mejor todavía, ¿no? Los intertítulos, cuanto menos se utilizaban, esos subtítulos, esas placas que aparecían entre las escenas de diálogos, cuanto menos mejor, ¿no? La forma de contar una historia, de expresar lo que está sucediendo por medio de imágenes. Y no sé, al final, cuando estás metido en estas cosas, yo creo que al final es bueno y es malo, ¿no? Pero acabas al final perdiendo la capacidad yo creo que ya no puedo ver una película sin estar analizándola, o leer un libro sin estar analizándolo, o viendo otro libro de otro ilustrador sin analizarlo, porque es un aprendizaje continuo, es algo que no se deja de aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo que se puede hacer para, no sé, aprender de los que lo hacen bien, ¿no? Ver los que lo hacen bien e intentar copiar, ¿no? No sé, intentar imitar, ¿no? Aprender de todos, ¿no? De los que lo hacen bien, cómo se aprende a todo y buscar a partir de ahí, es intentar buscar la propia voz, ¿no? Pero es un mundo que da para tanto, ¿no? Que se sigue explorando, que no creo que se pueda definir así en un par de frases que se puede hacer para poder leer imágenes o para poder crear imágenes que se lean. Sí, aquí yo creo que estamos en un mundo, la pregunta lleva a un mundo tan, como diría, pues, difuso o enrevesado. Bueno, aquí tenemos por lo menos el consuelo de que aquí nunca podrá entrar un robot a hacer nuestro trabajo porque es tan subjetivo y tan enrevesado y se puede abordar de tantas maneras el asunto de la lectura de la imagen y la imagen del texto y cómo interactúan entre ellos, pues que esto continuamente está abierto. Yo desde luego no tengo el método. Si alguien lo conoce, seguro que es malo, o que seguro que no vale para siempre, o seguro que continuamente. Además está hablando de que colaboran un autor y un dibujante, pero aquí estamos tres que alguna vez hemos sido los tres, creo yo, sí, autores y dibujantes al mismo tiempo. Pero aunque no lo seamos, yo creo que cuando hay una colaboración, el dibujante, el autor, si es que sabe lo que está haciendo, también está pensando un poco en imágenes. Si no, es que no es un desastre. Y el dibujante también está pensando un poco en cierto guión o en una historia o en un relato o en un... Los dos hacen un poco de las dos partes.
Así que no son dos tíos tan especialistas que no son capaces de dominar mínimamente o de entrar cada vez en el mundo del otro. De vez en cuando nos toca, seguro que a Iván y Miquel nos ha tocado colaborar con algún autor cuyo texto tiene cero plasticidad y no sabes por dónde empezar con eso porque no hay plasticidad. Esto sería un tema aparte, pero a veces pasa eso. Con lo cual esto puede acabar o en un desastre o en una maravilla porque como sería un caso tan abierto que si el ilustrador es hábil podría hacer un mundo aparte con esto. Bueno, como se ve, ya estoy totalmente perdido en el tema y la culpa la tenía la pregunta porque es un mundo enrevesadísimo. Pero ¿qué has desayunado hoy? ¿Qué has desayunado? ¿Qué has desayunado? He desayunado a toda prisa porque tenía que ir donde el traumatólogo. Tenía un hueso que no estaba ahí. Muchos traumas. Sí. Miquel. No sé, sí, te comentabas, la pregunta final era que te dijéramos cómo se podía hacer bien, ¿no? O bueno, cómo se puede hacer simplemente porque... Sí, porque la sensación está de estar bien. Yo, sinceramente, cuando termino un trabajo, al final, siempre tengo la sensación de, ay, si empezara a hacerlo ahora, lo haría de otra manera, lo haría mejor, ¿no? No voy a decir que sufro una insatisfacción continua, pero un puntito sí. También intento darle la vuelta para verlo como una motivación. ¿Cómo intento hacerlo? ¿La mejor posible? Pues, bueno, también decía Iván, no sé, hay un punto que a veces, lo tomaré lo de Iván, pero los escritores dicen, ¿no? El escritor siempre es lector. En este caso, me estoy ciñendo y creo que nos estamos ciñendo a la literatura ilustrada, ¿no? En este caso soy lector de literatura sin ilustraciones y de literatura ilustrada. Entonces, independientemente, además de la formación en imágenes, como decía Iván, que yo también creo que es bastante importante, hay una formación, por lo menos yo también como autor, literaria. También estás familiarizado con el medio escrito, con el medio literario. A la hora de ilustrar, yo creo que hay dos parámetros, hay dos fuentes, dos cosas importantes bajo mi punto de vista, por lo menos como lo planteo yo. Y uno es el aprendizaje, que es lo que decía Iván, y viendo cosas, cómo resuelven otros autores, otros compañeros, cómo van resolviendo, cómo ilustran las cosas. Otras fuentes que pueden ser también el mismo cine, la ha citado el cine mudo. Yo siempre lo he citado también muy a menudo porque lo veía con 10 años en la tele en casa de mis padres y yo creo que esa edad de 9 a 13 años influía muchísimo las cosas. Pero ver de diferentes fuentes y luego a la vez, a la hora de trabajar, es guiarte un poco hasta cierto punto por la intuición, es decir, ser tú mismo. Ser tú mismo, dejarte llevar por la intuición, por ese intangible que no sabes por qué. Decía yo, es que somos unos maricos. Pues exactamente, no sé, a veces haces una cosa y dices, no sé ni por qué. Sí que a la vez, sí que sea contradictorio, yo creo que yo, desde luego, cuando ilustro, a veces sí que tengo un punto racional a la hora de, por ejemplo, los personajes que aparecen, sobre todo si no es un texto mío. Cuando es un texto mío voy bastante más relajado. Pero cuando no, intento representar los personajes que aparecen en la historia. Si no aparecen en un lugar, que aparezcan más tarde, pero dar un fresco un poco de los personajes que aparecen en la historia, no tanto ser literalmente las acciones que se cuentan en la historia, ser literal de representarlas gráficamente, pero sí de los personajes, igual porque yo doy bastante importancia a los personajes, pero sí que a veces racionalmente no se cambie de planos, pero sí intento que aparezcan representados, insisto, los personajes o situaciones que crean importantes. Por una parte, creo que es esa parte racional. Otra parte, he dicho dos partes y son tres. Otra parte, una parte irracional, inconsciente. Inconsciente, sí. Una parte irracional, una parte intuitiva sobre todo. Y luego esa parte que es de aprendizaje. Creo que ninguna de las... Bueno, la racional está ahí,
pero creo que esa intuición, pues bueno, creo que la llevamos con nosotros mismos siempre, creo que va creciendo, tal vez sea eso lo que se llama oficio, a base de la intuición, ir haciéndola, dejándola desarrollar. Yo creo que es importante dejar la intuición que se refleje y luego también pues el aprendizaje, que como decía Iván, esto es continuo, joder, yo tengo la sensación cada vez que ilustro un libro que ahora voy a empezar, ahora es cuando empiezo a hacer algo bueno, siempre. Para mí, antes de empezar, es como que este libro va a ser por fin el bueno. En este sí lo voy a disfrutar, voy a hacer lo que de verdad quiero. Y quería decir que aquí estamos hablando sobre el contenido narrativo que tienen las imágenes, ¿no? Que desde luego que va unido al texto totalmente, ¿no? Sí, claro que tenemos que tener esa idea del texto, es fundamental. Pero yo sí que veo que hoy en día, teniendo en cuenta que las redes se han convertido en probablemente el medio de consumo más habitual, más popular, que yo es que lo que veo por ahí son sobre todo las imágenes un poco decorativas que mencionaba antes Miquel también en la primera pregunta, ¿no? Ya no se crea tanto imágenes para que cuenten historias o para que signifiquen algo, sino imágenes bonitas que se van a consumir durante los 5 segundos que alguien las va a ver en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde sea, ¿no? Y que se está dejando un poquito, no sé, tal vez porque nosotros justo lo que hacemos son libros y hacemos historias, ¿no? Pero es que la ilustración es un campo muy, muy amplio, ¿no? Y también, no digo que eso no sea válido, ¿no? Pero sí quiero decir que es como que se está perdiendo esa cosa de detenerse a leer una imagen, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, uno de los ilustradores que más me han influido siempre ha sido Norman Rockwell, ¿no? Que creo que probablemente es el primero que cuando era pequeño me llamó la atención tanto como para aprenderme su nombre, ¿no? Y saber, aquí hay una persona que es el que hace esto, no otro eran dibujos que los ves y te gustan y ya está. Pero no era solo lo que es una técnica como muy realista, al óleo y demás, sino todo el contenido narrativo que hay en cada una de las imágenes, ¿no? Las pistas que va dejando los personajes de los que habla Miquel, ¿no? Un personaje no es simplemente alguien que está ahí, sino que el propio personaje te está contando quién es, ¿no? Y dónde ha estado y qué es lo que piensa, ¿no? El ser capaz de hacer eso es dejar esas pistas en las imágenes que se puedan leer, ¿no? Que haya ese contenido. Y yo sí que veo que últimamente abunda mucho ese otro tipo de imagen que son muy bonitas, que son estéticamente están con unos estilos muy, muy a la moda, digamos, pero que al final a mí personalmente no me dicen nada en general, ¿no? Que son muy bonitos, que pueden quedar preciosos en un póster, en una camiseta o en, no sé, pero que no me cuentan nada, no me están contando una historia, no me están diciendo nada, ¿no? Que es a mí, al fin y al cabo, es lo que más me interesa. Es que justo esta es la pregunta que quería formularos también, ¿no? Que en realidad, o sea, parece que estamos viviendo en un tiempo súper visual, todo es visual, muy visual, a tope visual, ¿no? Pero luego te das cuenta, lo que acabas de decir, Iván, que en realidad, bueno, los maestros o bueno, los que dan didáctica de dibujo, de artes, dicen que hay que cultivar muchísimo, ¿no? La sensación o sea, simplemente el sentido de imagen para que los niños aprendan, porque están aprendiendo solo con las imágenes comerciales que son superficiales, digamos, o sea, no tienen este relieve que tiene dibujo, o sea, del que hablabas, o sea, que te da pistas sobre el personaje, que no te lo dice todo, pero sí insinúa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, ¿estáis los dos de acuerdo con Iván, con lo que, ha dicho Iván, con lo que acabo de decir yo? ¿Estáis de acuerdo, Miquel y Joaquín? Bueno, Miquel, sí, claro. Lo que pasa, a ver, aquí es que estamos en el bando perdedor, por decirlo de alguna manera, y es que, claro, ese mundo, el mundo que dominante para los niños y mayores y para todos, está muy dominado, valga la redundancia, por la velocidad. Así que todo lo que parece ser, así lo dicen los que saben, parece ser que todo lo que no te atrape en los primeros 2 o 3 segundos ya es superfluo. Y eso, por lo visto, vale no solo para las imágenes, sino para las canciones y para la publicidad y para todo. En nuestro mundo, el mundo del libro, la ilustración es muy quieto, muy pausado. Vamos completamente a contracorriente en el mundo de los niños, de los jóvenes, ni qué decir.
yo no sé ni cómo abordar el tema de cómo hacer que un niño, joven, cualquier persona, baje su ritmo a la hora de ver imágenes, consumir, en fin, el libro ilustrado, para que tome ese modo pausado para hacer la lectura de cualquier cosa, no solo de imágenes, sino de cualquier cosa, también de la música, cualquier cosa que decía Iván. Cogerse el tiempo de quedarse con los detalles, con las distintas lecturas. Claro, espontáneamente, si nos dejamos llevar por el ambiente dominante, eso no existe, simplemente. Oía en un reportaje que esto hablaban de música popular, pero yo creo que también vale para las imágenes. Y es que siempre decimos 20 años, por decir algo, pero en fin, hace años los músicos se podían permitir hacer largas entradas para sus canciones. En fin. Hoy en día eso, por lo visto, no existe, lo de las largas entradas, sino que en los primeros 4 segundos sabe que el cliente, la clientela, como no le guste en esos 4 segundos eso que está oyendo, va a cambiar. Y con las imágenes, el mundo visual, yo creo que pasa algo parecido. Todo lo que no entre en los primeros segundos, bueno, se cambia, se rechaza, bueno, lo que sea. Y claro, los ilustradores, los que nos movemos en este mundo, no sabemos cómo retener durante algunos segundos más al niño, al joven, digamos, para que, en fin, no ya que se coma como trabajo mirar esa imagen, sino para que lo disfrute, pero tranquilamente. No sé, Miquel. No sé. Yo hay un punto a veces también que sí que creo que soy optimista, pero lo que decía Bárbara, no me acuerdo hace tiempo, a veces, a menudo en alguna entrevista, no es nuevo, sino hace ya relativamente, hace un tiempo, en una entrevista en la radio, un periodista, como decíamos antes, me decía, bueno, vivimos en el mundo de la imagen, en la cultura de la imagen. Entonces, bueno, daban por hecho que es la cultura de la imagen. Yo creo que, difiero, yo creo que vivimos en una época, no ahora, sino desde hace tiempo, ahora más acentuado tal vez por las redes sociales, el continuo, que no es preciso, que es un momento de bombardeo de imágenes continuas, pero sobre todo tal vez también, Joaquín, por lo que comentabas tú, ¿no? Lo de la rapidez. Decir que vivimos una cultura de la imagen cuando es muy difícil que el mismo periodista te dé el nombre de 3 pintores del siglo XX, vamos, no va a decir del XXI, es un disparate. Es evidente que se vive en una incultura de la imagen, no voy a decir yo que sea el culto y los demás incultos, porque yo estoy muy lejos de eso, ¿no? Pero sí, pero creo que, por ejemplo, un medio, esto que comentamos, pues bueno, los chavales, mira, pues llevarles a los museos a ver los cuadros. Yo creo que a veces el libro ilustrado, bueno, a veces no, estoy prácticamente seguro, es el primer contacto que tienen casi con el arte, con la imagen fuera de las pantallas, los chavales, ¿no? Los chicos, las chicas, los niños, las niñas, ¿no? Creo que es tal vez uno de los primeros contactos con el mundo del arte. Yo creo que hay... Creo que sería precisamente sobre una cultura de la imagen un poquito más de formación, pero no en los niños, sino en los que lo forman. También los medios de comunicación hay una dejación absoluta en ese sentido. Y aún así pienso que los chavales, los niños, yo creo que les gusta mucho de las cosas que más les gustan, sin ser un experto ni muchísimo menos, pero también ahí me dejo llevar un poco por la intuición, una observación, pero sobre todo por la intuición y por lo poco que veo, les gustan las historias. Y ellos entienden perfectamente, entienden cada uno a su manera, pero entienden también la relación con imágenes. Son muy permeables, yo creo que les gusta mucho y yo les doy la razón, porque contar historias por medio de texto y de imágenes a mí me parece un medio de comunicación
joder, me parece un medio de contar historias muy bueno. Y si les dejas a ellos con tiempo, y si no les dices, mira, tienes que ver esto, que esto es lo bonito. No, si les dejas, ellos muchas veces se fijan, mira el detalle, mira lo que pasa aquí en esta esquina, mira lo que pasa en esta otra. A veces, yo creo que a veces hasta dejarles, acompañarles, ir dejándoles, y yo creo que la labor que debería de ser es precisamente de dar una cultura de la imagen, tampoco, no sé, convertirlos en expertos, que luego cada uno cuando crezca verá su camino. Pero creo que ese camino, de ir viendo algo más que solamente en las pantallas, una formación, de ir aprendiendo a hacer un camino, lo que decía Iván al principio, un camino que nunca acabas de aprender, ¿no? Yo creo que otra cosa, perdona, te he interrumpido, ¿no? Cuando, se me ha ido el hilo ahora, que un fallo, bueno, un problema que yo veo sobre todo en los que hacemos libros, ¿no? Sobre todo, cuando se comparten imágenes en la red, que es como llega a mucha gente el trabajo que hacemos, ¿no? Que es su primer contacto con lo que vamos a hacer, cómo se pierde el contexto en el que va a ir eso. Porque lo que tú has hablado, Miquel, del texto, ¿no? El texto que va con la imagen. Cuando a mí casi es que, a veces es que porque es imprescindible enseñarlo, ¿no? Pero a mí a veces me da rabia que se vea esa imagen así suelta, que es que pierde todo el sentido, que no está en su secuencia y acompañada con ese texto que tiene que ir, ¿no? Que es cuando de verdad se va a entender lo que significa esa imagen, ¿no? Si no estás viendo una especie de versión de música de dentista, ¿no? De la canción, ¿no? No estás viendo lo de verdad, ¿no? Y por culpa de estas prisas y de este medio que yo ahora mismo no estoy, he estado en las redes, pero ahora no estoy en ninguna de las redes. Yo pienso que las redes son prácticamente el mal y estoy totalmente alejado de las redes sociales y sé que es imprescindible, ¿no? Pero es que me da pena porque no es lo mismo ver un álbum especialmente, ¿no? De tan importante es la secuencia y la relación que tiene con el texto y con la historia que verlo después. Una imagen así suelta que encima la vas a consumir durante un segundo por lo bonita o fea que te va a parecer, ¿no? Por desgracia es el tiempo que ha tocado, que tiene su parte buena también, por supuesto, ¿no? Por la cantidad de personas a las que llega y siempre va a llegar alguien que le va a interesar y se va a acercar al libro, ¿no? Pero a veces es un poco frustrante para mí. Y luego lo que habláis de lo de la educación visual, ¿no? Es que para mí es fundamental y sobre todo no solo para ver libros ilustrados, sino incluso también para leer literatura, ¿no? Para leer libros sin imágenes, ¿no? Pensad qué diferente es. También es que nosotros en ese aspecto probablemente somos seres privilegiados, entre comillas, ¿no? Tal vez contamos con una imaginación y una librería visual que la mayoría de la gente, o sea, las personas normales, tal vez no tienen tan desarrollada, digamos, ¿no? Y es que no tiene nada que ver, yo qué sé, estás leyendo Guerra y Paz, estás leyendo la escena del baile de Natasha. Y si tú lo estás leyendo y sabes cómo la gente se viste en el 1800, sabes, yo qué sé, cómo es la arquitectura, cómo son las columnas, cómo la banda que está tocando, cómo van vestidos, no sé, cambia totalmente la experiencia lectora, ¿no? Tener esa especie de librería de imágenes, mucha gente que no le gusta leer, yo creo que es por eso, porque es que ven las palabras y les falta esa forma esa educación de ser capaces de visualizar mentalmente lo que están leyendo, ¿no? Yo creo que es por lo que mucha gente se aburre cuando lee, porque no sé si la neurociencia ha estudiado qué sucede dentro de la cabeza de las personas cuando lee, en el sentido de cómo ven las imágenes, ¿no? Cómo las transforman, ese texto que están leyendo, cómo se transforman imágenes en su cerebro. Pero yo creo que es algo fundamental tener todas esas imágenes por cómo cambia toda esa experiencia lectora, ¿no? Uh-huh. Sí, muy interesante lo que estoy escuchando. El tiempo pasa volando, así que me hubiera gustado dedicar un poco de tiempo a cada uno de vosotros, ¿no? O sea, me hubiera gustado que comentarais un poco, que comentáramos juntos qué es lo que se ha publicado aquí en Eslovenia, qué es lo que se conoce y qué está por conocer. Así que, Miquel, he de empezar contigo porque, estás súper presente aquí en Eslovenia. O sea, son tuyas las ilustraciones de Jonas, de Juan Cruz. Sí, mis libros, porque yo no he ido todavía. Claro, sí, tus libros, sí. Yo he ido a hablar muy bien de... No has ido todavía, pero vas a ir, ¿eh? Vas a ir. Pero no he ido nunca. No sé si ellos han ido. ¿Conocéis Eslovenia vosotros? No, estuve a punto de ir una vez, pero al final no. ¿Y yo quién conoces? No, y queda aquí al lado, pero... Sí, la autopista, sí. Creo que es una autopista. No hay ni que desviarse, pero no he estado nunca.
Yo escribí una vez a la oficina de turismo de un pueblo que se llama Slovengrádec. Sí, Slovengrádec, sí. Hay un compositor que me gusta mucho de música clásica, nació allí para pedir información en los tiempos, un poco cuando empezaba Internet, y me mandaron por correo información y estuve a punto de ir, sabía que estaba en Viena, había que ir a Graz y no sé qué, pero al final, sí. Dice que no hay tiempo, me pongo aquí a hablar de mis viajes, pero bueno, sí. Disculpa. Pero bueno, también, claro, esto es una manera de introducir y ver si seguimos publicando las cosas para venir de verdad. Pero bueno, o sea, estaba explicando un poco el contexto, ¿no?, de Miquel, y bueno, pues esto, ilustraste los libros de Jonás, Sí. ilustraste los libros de Sola, de Bernardo Achaga, Sí. y ahora estamos publicando, está en la imprenta, tu libro, Rita Gigante, que en esloveno va a tener otro nombre, Nika Gigante va a ser, Sí. ¿no? Y entonces yo cuando veo tus ilustraciones, o sea, me parecen unas ilustraciones muy dinámicas, bueno, hechas con una pasión, con una sola pincelada, con algo de rapidez, pero rapidez en el sentido positivo, no en el que, porque veníamos criticándolo un poco, ¿no? Pero a la vez, o sea, una imagen muy centrada en la expresión de los personajes, ¿no? Que claro, tienen una intensidad pues interior, ¿no? Y claro, mi pregunta es si tú te identificas con lo que acabo de decir, si querías añadir algo más, si querías explicar algo de Rita, bueno, en fin. No, completamente lo que comentas. Yo, ojo, sí, me imagino lo que comentaba, ¿no? Lo que aprendes, comentaba antes, lo que aprendes de otros autores, de otros ilustradores. Me gusta mucho tipo de ilustraciones, ¿no? Pero cuando hay algún tipo de ilustrador muy expresivo, hay un intangible, algo que dentro te baila, ¿no? Entonces, al final, por esos gustos, por esa tendencia que tienes hacia tus gustos y por algo que te sale de dentro, que creo que has comentado, pues es tu estilo, es lo que define tu estilo. Y eso no se define porque sí, sino que se hace a base de trabajar y de trabajar. Mi estilo es ese, yo creo que es expresivo, doy muchísima importancia a la expresión, precisamente para que me quede ese dibujo, esa sensación de dinamismo, de rapidez y de expresividad. En mi caso, creo, por ejemplo, esa expresividad, una línea cambia mucho. Entonces, aunque sea aparentemente rápido, luego, no decir que hay bastante trabajo, pero sí que lo hay. El precio que pagas es que, claro, igual la factura parece que es rápida, pero lo has repetido un montón de veces para que tenga esa postura y para esa expresividad. Y lo de los personajes, pues es un poco, insisto, lo que he dicho antes, aprendizaje e intuición. Y también formación, comentaba antes, ¿no? Y vuelvo a esa edad de 10 años. Yo, por edad, esa edad veía en la tele, que era mi acceso al cine, que es algo que me influenció mucho junto con los cómics, los personajes. Quiero decir, a ver, me estoy viendo películas como de cine clásico como John Ford o Hitchcock, ¿no? O Howard Hughes. Entonces, esas películas, sobre todo, tengo mucho recuerdo, muy buen recuerdo de las de John Ford, los personajes. Los personajes tienen una solidez para mí básica, son pilares a través de los cuales se cuenta la historia. Ocurría también con cómics, ¿no? Pues como Asterix, Tintín o Blueberry, que lo dibujó Moebius, ¿no? Cómo a través de los personajes se canalizaba, se contaba la historia. Yo creo que eso se refleja doy bastante importancia a los personajes cuando ilustro y también cuando escribo. Creo que mis libros, no voy a decir si serían de personajes, intento que sea una historia, pero a través de los personajes. He coincidido, mira, el último libro que he ilustrado ha sido también otro de Achaga, y ahí Sola, ¿no? De hecho, cuando has comentado, ¿no? Libros que has ilustrado, Jonás, Sola, hecho personaje. Entonces, bueno, creo que este es un poco mi camino, y aún así disfruto muchísimo con ilustradores, pero disfruto también con ilustradores que hacen otros estilos. Los disfruto mucho. Y con otro tipo de historia donde tal vez los personajes no estén tan definidos y a veces digo, ojo, esto no estaría mal, pero bueno, pero no quiero renunciar a mí mismo. Mi camino sí que es ese, creo que lo he definido bastante bien. E insisto, al final me gusta ver también de otras fuentes, cosas diferentes, siempre aprender, yo creo que es el camino, pero luego sin dejar de ser uno mismo. ¿Cómo? No sé, pues aprendiendo continuamente y con esos parámetros. Vale, o sea, esta poética tuya es muy tuya, pero luego también la poética, por ejemplo, de Iván, me parece que, bueno, que es, o sea, muy diferente, ¿no? Yo diría que incluso, bueno, un poco centroeuropea, o sea,
más oscuros, o sea, cosas no tan directamente, o sea, dibujadas, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha fascinado cómo jugabas con la imagen y la palabra. Me acuerdo del cuento del carpintero que hemos publicado el año pasado. O sea, claro, en la traducción al esloveno, pues la referencia al pájaro carpintero que tú has hecho a través de las imágenes y también que refleja el título, pues se ha perdido, ¿no? Pero bueno, yo cuando tenía talleres con niños sí contábamos los pájaros, ¿no? Que has metido en el libro, ¿no? Este tipo de ilustración aquí en Eslovenia pues se aprecia mucho, gusta mucho y de hecho, bueno, también no te lo he comentado todavía, pero cada año se otorgan premios a los libros de calidad. Este año, entre los libros premiados, con el premio que se titula La Pera de Oro, ha sido también El cuento del carpintero. Así que enhorabuena. Gracias, La vamos, pera de qué bien. oro. Venga, Qué venga. guay. Felicidades. La Iván, pera de oro. Sí, Pera de Oro, sí, sí. Qué bien, qué ilusión. Qué guay. Sí, pues, a ver, ¿quieres decir algo más sobre tus ilustraciones o, bueno, contaros un poco tu experiencia? Es que todas las imágenes tuyas que he visto son muy particulares, ¿no? O sea, las de Miquel tienen muchos colores, están muy abiertas, ¿no? En el sentido de colores. Y sin embargo, tú son más oscuros, por ejemplo, también Brujarela o Bombástica Naturalis, o sea, cosas que haces, ¿no? Cosas son súper interesantes, pero no, mucho más, yo qué Sí, sé, igual sí, para un público escogido, ¿no? sí, entiendo lo que dices. Desde luego me dicen muchas veces, ¿no? Lo de mis colores. Normalmente los libros infantiles tienen unas gamas de colores como muy vivas y lo mío siempre es como muy apagadito, muchos tonos sepias. No sé, es un poco lo que nos hemos alimentado, ¿no? Yo también, como Miquel, ¿no? Veía muchas películas cuando era pequeño, me encantaban las películas de aventuras, las películas de piratas, de Errol Flynn. No sé, lo que dices tú de Centro Europa es que mis historias, sobre todo las que yo escribo, sí que siempre tienen un toque de fantasía, pero es una fantasía, no es la típica fantasía, por ejemplo, de Tolkien, digamos, ¿no? Es más, sí que está más, no es que esté basada en cuentos tradicionales centroeuropeos, pero sí que forma parte de ese, es como que, digamos, como que ha nacido de ese mismo compost, ¿no? Digamos, que es lo que ha fertilizado, ¿no? Mis ideas, esto es lo que he leído, ¿no? Sobre todo es lo que he leído, lo que he visto y eso lo que me sale, ¿no? Es que es algo que no puedo explicar por qué lo hago así. Es algo que nos sale y yo imagino que Miquel y yo quienes pasa igual. Que si no y de hecho es que es como debe ser, ¿no? Si lo empiezas a explicar es ya algo que has ido a buscar y es un poco fake, ¿no? O cuando intentas parecerte a otro autor o a una moda, ¿no? Y a mí simplemente es lo que me sale, ¿no? Y lo que dices lo del pájaro, el pájaro carpintero, por ejemplo, en esa historia, en el cuento del carpintero, cumple para mí una función, en ese caso, al ser una historia mía, escrita por mí mismo, eso tiene la ventaja de que puedes jugar con los dos, qué pongo y qué quito, ¿no? De los dos. Es algo que tú no puedes tocar, por lo general, el texto del escritor, ¿no? Pero en este caso sí que puedo jugar con los dos, ¿no? Entonces sí que metí ciertas cosas que suceden visualmente, ¿no? Y que el centro está en el pájaro, ¿no? La relación que tiene con otro personaje que aparece en el libro, ¿no? Que al mismo tiempo habla del personaje del carpintero a través del pájaro carpintero, ¿no? Y es lo que he hablado antes, es simplemente contar historias visualmente, ¿no? Pero sin olvidar el texto, que al mismo tiempo está contando la misma historia, ¿no? Y es entre las dos cosas crear, es eso, contar una historia. Y básicamente es eso, es lo que intento hacer y lo que me gusta y lo que busco cuando veo libros de otras personas, pues, las historias. Bueno, Joaquín, sí, he visto las imágenes en las revistas, también en la web, o sea, digo, las imágenes, bueno, obras, o sea, imágenes de tu obra, pero en realidad nosotros estamos ahora desarrollando un proyecto y así que, bueno, todavía o sea, tengo mucha curiosidad cómo vas a hacer las cosas que nos estamos proponiendo. ¿Quieres comentar algo sobre esto? Sobre el proyecto que estamos preparando. Bueno, el proyecto por dentro, de eso puedo hablar poco.
como mucho podré hablar de cómo irá la parte que me toca. Y si tú dices que para ti va a ser una sorpresa, pues para mí también va a ser una sorpresa. Bueno, para Miquel y Iván, bueno, Bárbara me ha propuesto un texto precioso de un autor que se llama Peter Svetina, creo, ¿sí? Sí, Peter Svetina, sí. Sí. Que es un texto, a ver, yo que no soy nada dado a los textos líricos, con lirismo, pero este texto sí es lírico, pero me ha gustado mucho. Y si a mí me ha gustado mucho, eso quiere decir que es buenísimo. Sí, porque... Sí. No, sí, bueno, sí. Bueno, lo que yo quería decir. Como habrás visto, yo tengo tendencia a sonsacar la parte más cómica a todo. Quizá para equilibrar con cómo es uno. Quién sabe, esto sería un tema para el pediatra, para el psicólogo, para el traumatólogo, para el traumatólogo. Sí, bueno, el caso es que es así, pero en este caso un texto muy poético, tendré que buscar otro registro. Por eso, como te decía, pues también para mí es un misterio el aspecto que tendrá esto. Por suerte, así como Miquel y Iván tienen un estilo muy, muy reconocible en todos los dibujos, yo soy un promiscuo del dibujo. Suelo estar saltando de un registro a otro y a veces ni yo mismo reconozco lo que yo he hecho. Esto es, a efectos de marketing, es un desastre porque te vendes muy mal de esta manera, pero a la hora de abordar textos muy diferentes es una ventaja porque, bueno, por lo que veo, me puedo adaptar hasta hoy, aunque otros dirán si con éxito o con estilo y con elegancia, si lo he conseguido así, puedo abordar los textos y si hace falta cambiar de estilo, no, pero sí de registro. Y esta vez yo creo que va a ser también así. Pero quién sabe, quizá le encuentre el lado cómico también a este texto. ¿Quién sabe? Vamos a dejarlo así. Vale, lo vamos a dejar así como una sorpresa. Ya se está acabando poco a poco nuestro tiempo. Bueno, quizás, o sea, ahora os puedo preguntar qué es lo que vais a cenar, ¿no? O lo dejamos así, ¿no? ¿Queréis comentar algo sobre la comida? ¿Sois ilustradores y os da para cenar? Sí. Bueno, sí, claro, ya es la hora, ¿no? Bueno, lo suyo sería que nos fuéramos a cenar ahora. Claro. Todo. Sería lo suyo. Sí. Bueno, yo como he dicho a Miquel que yo me acabo de mudar y mi casa, bueno, aquí se ve un poco, no hay ningún cuadro colgado y sí, tablas apoyadas en la pared y además el linternero todavía no ha hecho su trabajo. Eso quiere decir que mi cocina está medio hecha. Así que para cenar va a haber una creación de microondas para variar. Bueno, que aproveche. Miquel, ¿quieres compartir tú? Ya me pasarás la receta. Sí. No, yo lo que ha dicho Joaquín, estamos hablando en castellano, pero creo que linternero en euskera es fontanero. Sí, perdón. Linternero, eso es una palabra que solo se usa en Guipúzcoa. Bueno, pues... Fontanero. Claro, como últimamente ando Guipúzcoa, más o menos el euskera de ahí, entonces es eso, ¿no? También está bien igual comentar esto, ¿no? Que estamos hablando en castellano, que vivimos en un lugar con también hay otra lengua,
Y bueno, también, no sé si eso afecta a la ilustración, es lo que sí, a la literatura, pero bueno, vivimos también en un sitio con esta realidad, ¿no? Que también es, de un modo u otro, no sé si enriquecedora o no, pero es un sitio bastante estupendo para trabajar y para vivir. Y además se come muy bien. Pues esto, a ver, ¿quieres decir qué es lo que vas a Cenar comer? en casa ya luego cada uno hacemos lo que podemos, ¿no? Vale, vale, muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestras recetas de una u otra índole y bueno, por supuesto, por vuestro tiempo, por hablar con nosotros, por abrirnos también esta parte de la literatura, bueno, del arte del País Vasco y bueno, espero poder saludaros todos aquí pronto. Igualmente. Sí, vale, gracias, que ricasco, agur. Gracias, Bárbara. Agur. Hasta la vista. Adiós.